llamaban por teléfono. Esto es bárbaro porque, ¡pum! Tal cual. Se tiene que ordenar, su tiempo es escaso, tienen que hacer las cosas y además, hay todo un esquema de management y además de esto están todos los sistemas de software, que hay millones ahora gratis, todo el mundo está enchufado con algún sistema de software y están todos tratando de demostrar, es muy rápido y se intercambia todo a una velocidad que es asombrosa. Es cierto lo que ustedes dicen en otros aspectos, pero en las pymes, por lo que yo he visto, es escandaloso, y sobre todo los jóvenes, ¿no? Hasta el punto que incluso esa historia del gobierno que quiere reglamentar, por supuesto, hacen cualquier cosa estos tipos, quieren reglamentar lo irreglamentable, salvo que ustedes opinen lo contrario, la gente realmente labura más. Y se quejan porque están muchas horas y hacen muchísimas cosas, ¿no? Las dos cosas son ciertas, yo coincido con Mario, porque también nos pasa a nosotros, de hecho con Emiliano trabajamos juntos en una buena cantidad de proyectos, y ejemplo, proyectos que ocurren fuera de Buenos Aires, como hemos hablado con ustedes mismos, los que tenemos en Mendoza, y resulta que nos hemos dado cuenta de que tenemos a menudo reuniones para las cuales antes nos teníamos que ir a Mendoza. Nos tomábamos un avión para tener una reunión de 1 hora y media en Mendoza y volvíamos a la noche. Y bueno, eso que vos decís también ocurre, y uno tiene una reunión atrás de la otra, también de las que incrementan la productividad a la vez. Yo creo que las dos cosas ocurren. Las dos cosas ocurren. O sea, hay más reuniones productivas y hay más reuniones en general también. Sí, bueno, pero yo creo que, las reuniones en general probablemente irán desapareciendo cuando vuelva a la normalidad. Las reuniones en general... Encontrará un balance. Sí. Había un montón de gente que se quedó con tiempo ocioso por las circunstancias específicas de la cuarentena y el shock de la interrupción de todo. Pero claramente yo creo que todo el mundo descubrió que Zoom es un gran acelerador de la productividad y que... porque como dice Mario, no solamente no te tenés que desplazar, sino que te ciñe a un horario. Claro. De golpe, en Argentina, que es, por lo menos Buenos Aires, es una ciudad muy impuntual, Zoom nos ha hecho puntuales a todos. Todo el mundo entra en horario y yo creo que hay un salto de productividad también. Las dos cosas ocurren. Exacto. Sí, es interesante porque, claro, todo tiene que ver con cómo era el contexto antes de la aparición de Zoom. Creo que para los americanos, que a lo mejor están tan acostumbrados a esa disciplina de empresas grandes que tienen una estructura de cosas, tiene estos efectos. Para empresas pequeñas, como las que tiene Mario, pymes, que están en una dinámica muy diferente, esta puede ser una oportunidad de mejorar muchas cosas. Y como decís, para empresas que están en una cultura informal o de, digamos, que todo queda en palabras generales, también, ¿no? Esto puede ser una manera de bajarlo a la tierra. Dicho lo cual, les comparto, hice una suerte de pequeño resumen de cosas que me parecía que podíamos tener. Ayer tuve una reunión con la hija de C.K. Prahalad. No sé si ustedes ubican al personaje. Sí, qué bueno, qué bueno. Exacto. Prahalad, bueno, que se murió inoportunamente allá por 2009-2010. Ha sido fundamentalmente una figura muy clave para muchos de los temas de los que hablamos ahora. Entre otras cosas, además del bottom-up pyramid, por el cual es más conocido, fue el primero que introdujo a nivel de management el concepto de ecosistemas. Ecosistemas. En su último libro particularmente, Co-Creating Value with Customers, co-creando valor con los consumidores, hablaba precisamente de la función de estos ecosistemas para crear cosas tales como el teléfono celular que hoy usamos, que comenzó en realidad con un objetivo muy diferente. Mo Ibrahim lo introdujo en África con AT&T. AT&T lo vendía en ese momento los teléfonos celulares a unas cifras como los iPhone, y lo que descubrieron fue que había un potencial de usar el teléfono, pero para desarrollar la economía de países que estaban en una situación muy distinta. Entonces empezaron con la idea de qué es lo básico de un teléfono y cómo se puede utilizar, y de ahí aparecieron muchas de las cosas que hoy
consideramos como parte. El WhatsApp es básicamente una versión evolucionada de los primeros programas que Ibrahim. Ibrahim creó una fundación, la Fundación Ibrahim, que otorga $1 millón anuales al gobierno que ha sido menos corrupto del África. Parece gracioso, ¿no? Pero básicamente, claro, es muy realista. Y esto ha ayudado aparentemente a promover gobiernos que hacen otras cosas aparte de las que ya sabemos. Entonces, la idea era, yo hablé con Deepa Prahalad y está totalmente de acuerdo en organizar un segundo premio, además del Kaufman, orientado a las startups con impacto social. Wow. Donde vamos a tener como jurado también a todos los coautores de Prahalad. Gary Hammer, Ravish Nanar, una serie de personas y la Universidad de Michigan, donde estaban básicamente la cátedra de Prahalad. Exacto, yo puse acá, lo traigo porque empecé a hacer una lista de cosas que que venían de lo que veníamos charlando. Y dije, bueno, ¿cuál puede ser una agenda para Río de la Plata? Yo dije, una de las cosas que me surgió después de estas conversaciones fue, ¿qué tal? Y hablé hoy con Roger y le pareció también buena idea, ¿qué tal postular a Uruguay como candidato a un premio Kaufman? ¿Por qué? A Uruguay. A Uruguay, por su manejo de la pandemia, balanceando la economía con la salud. Es una buena idea, sí. Y con la idea de enfatizar el concepto de megaregión, ya que nosotros le dimos el premio 2019 a Arizona Sonora, sería una manera de lanzar el concepto de megaregión públicamente, presentarlo, ¿no? Como ven, con esto lo que estaríamos es introduciendo una razón de interés para lanzar la idea que estamos proponiendo. Entonces, absolutamente, sí, un gran estímulo adicional a decir, muchachos, si podemos hacer un centro Kaufman en Punta del Este que empieza en forma virtual, podemos hacer un lanzamiento en Washington y local como hicimos con la megaregión Arizona. Y también podemos impulsar un Prahalad Award para startups con impacto social. Muy bueno. Increíble. Decía, este puede ser un elemento para decir, empecemos a conversar también del punto de vista de que el capítulo Río de la Plata está trabajando en la idea de posicionar al Uruguay en el mapa, porque en realidad yo cuando hablo de Uruguay en Estados Unidos, lo confunden siempre con Paraguay. Claro. Quizá es tropical, le digo, no. Hablan otro idioma, no, hablan el mismo castellano. Y entonces, digamos, es un país pequeño. Pero decirles que es Uruguay puede ser un elemento. O sea que esto, pensé, a lo mejor, no sé qué les parece, puede ser un tema. Y después puse el programa 2021. O sea, hacer un programa de 2 años con 3 niveles. El de las jornadas de análisis estratégico, o sea, un poco tomando la forma de lo que hicimos en Arizona, Sonora, hacer jornadas con detección de prioridades, identificación de proyectos, definición de metas de impacto social y económico, y cuando digo social incluyo sanitario, por supuesto, y el eje en anticipar la pospandemia. Es decir, ¿qué vamos a hacer o cómo vamos a salir? ¿En qué mundo nos vamos a encontrar? Y de qué manera podemos aprovechar las oportunidades y controlar las amenazas que eso plantea. Pero en casos muy concretos, es decir, estamos en el Río de la Plata y tenemos las realidades de Argentina, Brasil y las posibilidades de Uruguay. Y después la otra era un programa de graduación de proyectos estratégicos, que es lo que venimos haciendo con el PII. Está ya el programa, no tengo que inventar nada, pero la idea sería identificar proyectos privados y públicos con responsables, es decir, ok, ¿qué proyectos van a entrar en el programa? Esos proyectos tienen que tener un sponsor, ese sponsor tiene que hacer una inversión en el desarrollo del proyecto, el gobierno puede precisamente también apoyar, es decir, podemos ver quiénes son los que van a ser los padrinos. En función de eso, 3 etapas: planeación, incubación
y aceleración. Son las tres etapas del proyecto, que puede hacerse en un año, con 3 cuatrimestres, o en 3 años, dependiendo de lo que dura el proyecto. Pero dentro de eso, le damos a cada set de programas un conjunto de temas que tienen que ver con planeación, desarrollo de la organización y ubicación de la organización en el mercado. Y luego la formación, que decíamos que tendría el programa consultoría on-site y consultoría online. Y el tercer tema es el tema de crear una plataforma regional de negocios para Río de la Plata, en Punta del Este. Yo creo, mi idea es que a lo mejor este podría ser una meta un poco más a largo plazo, o mejor dicho, en el 2020 crear las condiciones para que eso se dé con lo previo, ¿no? Pero quise poner todo esto junto para que lo charlemos. Y ahora me callo y los escucho. Excelente, sí. Muy bueno, me parece además un buen ordenamiento de cosas que teníamos medio en el aire, incluso a través de concreciones. La verdad es que está buenísimo, me parece buenísimo lo de premiar a Uruguay. No sé, yo creo que a Uruguay le debe venir bien a medida en que está claro que tiene una estrategia diferenciada y más exitosa. Espero que le dure, porque en realidad todo esto es bastante provisional en todos lados, ¿no? Pero lo que tendría que hacer es mostrarlo más, porque nunca se pone Uruguay como un caso de éxito, y la verdad es que en la región parece ser el mayor caso de éxito. Y me parece que la posibilidad de premiar a Uruguay por cómo ha manejado la pandemia y los confinamientos tiene que ver con el modo en el que se quiere presentar Uruguay, ¿no? Que es un país que vincula la eficiencia, el respeto a las libertades, la modernización. Así que eso me parece buenísimo. Y después el programa está bárbaro. La verdad es que habría que ir viendo qué herramientas tenemos, con cuáles contamos, como para ir bajando eso a un cronograma directamente de acciones. A mí me parece buenísimo. No sé vos, Cheme, ¿qué pensás? No, tal cual lo que decís. Me pareció muy innovador lo del Premio Uruguay. Como decís vos bien, no tanto basado en las cifras, que eso es siempre algo polémico y además inestable. Sí, tal vez por el hecho de que adoptó una postura distinta a la de los demás, a través de la responsabilidad civil, apelando a la responsabilidad civil más que a la ley. Me parece un caso muy interesante. Habría que analizar los detalles de cómo, bueno, si otros países fueron alguna vez premiados o no, si sería una categoría distinta, y también después cómo conducirlo, pero me parece un gran hook como para empezar a conversar, de lujo, diría. Les doy dos datos importantes en cuanto a antecedentes. Fueron premiados anteriormente Ruanda y la megaregión Arizona-Sonora. Claro. Ruanda por el plan de Never Again Ruanda. ¿Suena conocido? Nunca más. Pero la diferencia es que en Ruanda se reconciliaron. Hicieron tribunales populares, no para ajusticiar a la gente, sino para que dejaran de llamarse Hutus y Tutsis. Cuando les preguntaban, ¿vos qué sos? ¿Sos Hutu o sos Tutsi? Era como decir, ¿te pego un tiro o te salvás? Y la respuesta es, soy de Ruanda. Pero trabajaron esto durante 10 años y lo siguen haciendo, porque la idea es que cada generación se olvida de las atrocidades anteriores, pero no para vengarse, sino para no volver a hablar de razas, o de pueblos, o de etnias. Bueno, le dimos un premio a Never Again Ruanda, que el país se transformó de ser el país más pobre del África, con 1 millón de muertos en 1 mes y medio, a 1 mes y medio. Tienen pirámides de calaveras. ¿Okay? Se convirtió de eso en el país con más desarrollo económico del África y estabilidad. O sea, se dio vuelta completamente en 10 años, entre el 90 y pico. De hecho, el que implementó esto, Paul Kagame, que ganó además una serie de premios por su gestión, es una especie de Mandela, pero con ideas económicas muy claras.
O sea, él lo que trató de hacer fue además posicionar Ruanda para que tuviera un desarrollo económico favorable, o sea, que la paz sirviera para además desarrollar la economía. Bueno, le dimos el premio en Never Again Ruanda 2018, en Washington. Vinieron con una delegación y básicamente fue presentar al país. ¿Ya? Entonces la idea es, bueno, a lo mejor el problema que tiene Uruguay es este. El primer problema es, ¿qué es Uruguay? ¿Ya? ¿Cómo se ven los uruguayos? No solo a sí mismos, sino cómo los ven en el mundo. Bueno, a lo mejor no los ven, ¿no? Es decir, a lo mejor les damos un podio que puede ser valioso para hablar en términos no del muy corto plazo, sino decir, esto, obviamente la calle lo tiene que tomar, porque yo estuve muy atentamente viendo sus discursos, sus presentaciones, pero esto puede ser un proyecto que además la calle y el Frente Amplio, los partidos están mucho más cerca y mucho más, se los podría convocar mucho más fácilmente que en México, o ni que hablemos de Argentina, ¿no? Y bueno. Sí, pero además yo creo que acá este premio a Uruguay, en cuanto a manejo de la pandemia, no solamente desde la responsabilidad civil, porque creo que también la responsabilidad social que tomó de cuidado de las personas en su integralidad, ¿no? No simplemente si se enferman o no, sino que era importante que los chicos volvieran al colegio, que, digamos, que la normalidad se volviera a instalar lo más rápido posible, sin por eso descuidarse, ¿no? Y este me parece un punto muy importante, porque es el punto que en general, por ponerle más acento a una cosa o a la otra, nos está costando, la Argentina ni hablar, pero estamos digamos, hay otros temas, pero a otros países también les está costando por no, digamos, también por lo grande, digamos, la dimensión, obviamente que ayuda a que esto sea así, pero me parece que es muy importante, es un anclaje importante, porque toma a la persona, sobre todo por lo que para el premio Roger Kaufman, bueno, ¿no? Pregona, ¿no? Eso sería la palabra. Sí. Sí, hay un tema más que, con respecto al resultado, que lo que decía Marcelo, es cierto, no sabemos para dónde se dispara la cosa y rápidamente puede haber un problema, pero lo que creo que, por lo menos a mí, me impacta notablemente es la metodología, más allá del resultado, que obviamente el resultado ha sido bueno. Digo, se intentó algo bastante valiente por algún aspecto y que funciona, ¿no? Entonces creo que ver el tema metodológico, y por otro lado, yo no sé cómo están los desvíos, cómo están, vos, Emiliano, estás más cerca, ¿no? Del tema, ¿se están desviando? ¿Cómo están los contagios, decís? Sí. No, venía muy controlado, venían de creo que 10 días sin todo muy bajo control, y hace una semana hubo dos cosas. Unos argentinos que cruzaron a Punta del Este y se enteraron cuando llegaron, porque ahora te hacen un test al subir al barco. Sí. O sea, para entrar tenés que haber hecho un test, presentar un test. Y después además también, si al 8º día te haces otro test y da negativo, cortás la cuarentena ahí. O sea, en vez de 14 días la haces una semana. Esas son las últimas dos modificaciones. Pero te decía, hubo un contagio por unos argentinos que cruzaron, pero eso es anecdótico, pero sí hubo contagios. Uruguay tiene 2 ciudades fronterizas con Brasil, que es donde está puesta la lupa. Y ahí hubo un pico y se contagiaron como 33 en un corto plazo, pero ellos ahí aplican la cuarentena inteligente, digamos, cierran las ciudades y hacen testeos localizados. Así que no se descontroló, pero ese fue el único piquito que tuvo. Pero sí, estoy de acuerdo que no hay que premiar la performance, sino más bien la metodología y los criterios aplicados. Eso que acabas de decir, que cuando aparece la situación, se toman determinadas situaciones, estás hablando del estilo, del método. A mí me parece además que hay una reacción, ¿no? Sí, yo creo que en términos del enfoque, me parece muy buena la idea del premio, Mariano, incluso detrás del espíritu del Kaufman Award.
Porque yo creo que el enfrentamiento de la pandemia se ha planteado desde una perspectiva muy instrumental y no desde una perspectiva integral. Yo creo que hay tres modelos en Latinoamérica. El modelo brasileño es claramente un modelo que siga funcionando la economía, el centro es la economía. El modelo argentino es protejamos el sistema sanitario porque no nos van a alcanzar las camas y los ventiladores para respirar, entonces el centro es el sistema sanitario. Y el modelo uruguayo es las personas, los derechos de las personas. Lo ha dicho Luis Lacalle, ha dicho, yo no voy a limitar los derechos de las personas, por lo tanto yo concedo el derecho de permanecer en casa, cuídense si quieren, pero yo nunca voy a avanzar sobre los derechos de las personas. Y esa visión que Mariana dice más integral. Entonces me parece que ahí hay, en términos de por qué premiar, me parece que mientras Brasil dijo, a mí me importa seguir produciendo, y Argentina, bien, la visión estatista argentina, lo que me importa es el sistema sanitario estatal, y proteger y que no me quede sin camas, Uruguay dijo, el centro es la persona, lo ha dicho así expresamente el presidente. Entonces ahí me parece que hay desde el punto de vista estratégico, más que lo instrumental, hay una visión muy diferente. Cierto. Sí, además lo que creo que hay es un balance que es típicamente uruguayo. El balance, viven balanceándose entre dos gigantes que además han estado históricamente en caos interno, guerra civil y guerra entre ellos. Paraguay y Bolivia, decís. Hablo de... sí, Paraguay y Bolivia. Tal cual. Pero si vos te fijás, la historia uruguaya es la historia de estar parados en un lugar más bien complicado y, sin embargo, no fueron anexados nunca. Y es un poco como cuando uno mira lugares como yo pensaba, el modelo Taiwán o el modelo Hong Kong o el modelo Singapur. Es decir, quedaron, en realidad fueron conservados muchas veces por los otros dos grandes, los dos gigantes, porque son lugares donde los gigantes pueden hacer cosas que no se pueden hacer localmente. Y ellos jugaron también a hacer un balance entre no voy a hacer ni un extremo ni el otro, o incluso si tengo una relación diplomática en un momento en que hay un conflicto, trato de mantener ver el largo plazo, es decir, no pelearme, digamos, en la medida de lo posible, con un vecino o con el otro. O sea, creo que el balance entre salud y economía es un elemento interesante para plantear por el tema pandemia, pero incluso para discutir, si quieres decir, bueno, ¿cuál es la propuesta que ellos hacen? ¿Cuál es la forma en la que se... Bueno, todo este episodio que estás contando, Emiliano, es muy interesante, porque te muestra que en realidad combinaron las cosas positivas de los dos modelos. Por un lado, anticipar el problema con testing, etcétera, pero al mismo tiempo mantener el funcionamiento económico. O sea, no aislar totalmente la economía de un país muy pequeño, porque no se puede dar el lujo de sobrevivir sin relación con los vecinos. Lo cual es complicado si uno piensa, ¿no? Es decir, bueno, somos pocos y nos podemos contagiar muy rápido. Claro, y lo que muestra eso también, que creo que es muy importante a la hora de señalar, es que Mario lo decía recién, la metodología y como que hay se nota como que atrás hay un comité, algo que piensa rápido, bueno, con mucha velocidad de reacción. Bueno, a partir de ahora establecemos un nuevo protocolo para la entrada de argentinos que puede haber, que son los que viven más cerca, de tal y cual manera, para evitar el contagio y evitar que esto se propague, porque sabemos que lo más peligroso de este virus no es el virus en sí, sino la velocidad de contagio, ¿no? Exacto. Entonces hay que actuar como el virus, como decíamos antes, ¿no? Con velocidad de reacción también. Y un detalle interesante, Mario mencionó el tema de performance. Voy a hacer una cita de uno de los libros que tenemos, que es el libro que escribí sobre performance. Del Britauer dice, performance no es lo mismo que resultados. Performance es la diferencia entre el valor del resultado y el costo de los procesos y métodos empleados para alcanzarlos. En pocas palabras, hay dos maneras de mejorar la performance. Es
incrementar el valor agregado de los resultados o reducir el costo de los procesos, e idealmente la combinación. Es decir, que ese balance entre medios y fines es la clave. Si yo digo, bueno, si la performance es simplemente mirar cuánto nos ahorramos cuántas más camas tenemos o cuántos más turistas vinieron, evidentemente estoy mirando resultados. Pero ¿cuál fue el costo de esos turistas? ¿Cuál fue el costo de esas camas? Si yo para tener esas camas tuve que destruir la economía, o para tener esos turistas tuve que matar a los locales, evidentemente estoy escondiendo un costo, Claro. que es el que tiene que figurar en la performance. O sea, la performance es ese resultado, que es lo que están tratando de lograr algunos. El ejemplo este sería uno, ¿no? Es decir, en el corto plazo, a lo mejor el número de muertos o el número de caída de Producto Bruto pueden ser elementos de resultado inmediato. Pero cuando lo comparamos con los otros elementos, decimos, bueno, ¿qué costo tiene? ¿No? Y ahí también estaría una posibilidad de verlo por ese lado. Excelente. ¿Mm? A mí me parece bueno. Lo que habría que ver es cómo lo manejamos. O sea, para postular Uruguay hay que hablar con alguien en Uruguay. Sí. Mi pregunta era esa. ¿Se premia obviamente al país, me imagino? En los otros dos casos, ¿se premiaba al país o al presidente? ¿Cómo se hacía? Bueno, acá está el tema interesante. Casi siempre lo que hemos hecho es premiar a una organización preexistente, que puede ser del país. Por ejemplo, la mega región Arizona-Sonora fue creada por el presidente Álvaro Obregón, y su contrapartida, creo que en Estados Unidos, menos 60, creo que es Franklin Delano Roosevelt o un poco anterior, o sea, 66 años atrás. Lo que pasó fue que en el contexto en el que le dimos el premio, lo no conocido es que la mega región seguía creciendo a pesar de toda la polémica del muro y de las diferencias que aparentemente, digo aparentemente porque ahora se ve que no eran tantas, había entre las posiciones de México y Estados Unidos. Pero los gobernadores de Arizona y Sonora estaban unidos por un pacto subnacional desde hacía 60 años. Y entonces lo que hicimos fue premiar esa mega región. Premiamos a Never Again Rwanda, es una organización social, una NGO, como llamaríamos, que no depende directamente del gobierno, pero actúa en la misma filosofía. Lo que nos faltaría acá, y acá está donde hago la picardía, lo que nos faltaría acá sería la organización que de alguna manera, como iniciativa, expresara esta idea. Y a lo mejor ahí es donde podríamos decir, bueno, si Uruguay tuviese una organización o un programa que apunte a esto, bueno, a lo mejor es una buena razón para postular. Está muy bien, está buena la aclaración. Exacto, pueden tener un polo de desarrollo, pueden tener... Pero este polo, a mí me parece muy bueno apalancarlo también en el polo que quieren crear, ¿no? De atraer talento y todo está más difícil, proyecto. Está más difícil anclarlo conceptualmente, pero yo estaba haciendo por una idea tuya, Mariana, que capaz que al que habría que observar es al Comité de Gestión de Crisis que armó, que era precisamente un comité ad honorem y multidisciplinario, que lo asesoró durante toda la gestión. Capaz si investigamos un poco más cómo funcionó, se pudiese premiar ese comité. Ahí está. Y también tienen la posibilidad de utilizar las zonas francas o los proyectos que tenía Uruguay de ofrecer un lugar, vamos a decir, para desarrollar, asentar empresas brasileras, argentinas y uruguayas. O sea, ¿qué entidad o qué entidades? Yo pensaba desde el punto de vista de también decirles, bueno, esto es para el premio del año 2021, si queremos premiarlos este año, a lo mejor se puede crear una organización que de alguna manera redondee esta idea. ¿Cuál? Perdóname, la de la creación del hub de innovación o del premio. Me perdí. Bueno, hub, sí, claro. Digamos,
la idea sería lo que sea el anticipo del hub, o sea, vamos a decir, es como si dijera, no tenés todavía las Naciones Unidas, pero tenés la Liga de las Naciones. Está bien. ¿Está? No tenés todavía el ente, no tenés la Unión Europea, pero tenés el mercado común. O aún antes tenés no me acuerdo qué nombre tenía el de al terminar la guerra, la parte de Unión Aduanera de Benelux, etc. ¿No? Pero quiero decir, tenés un embrión valioso de cooperación, de que representa esta idea de integrar, ¿no? La otra es lo que tú dices, el proyecto pandemia, cómo enfrentar la pandemia y darle el premio a la cooperación de trabajo. Es que, perdón, ¿no? Pero a mí me parece interesante explorar esta idea de que la forma que ha tenido Uruguay de manejar la pandemia ha sido innovadora, o sea, ha sido como un hub de innovación. Entonces digo, a ver, sí, me gusta más. Gobierno o de actitud hacia transformar en un hub de innovación, transformarlo como un hub local de Latinoamérica de innovación. Y fíjate que está siendo modelo de nosotros de cómo manejó la pandemia, por esto que notaba Marcelo, de la que había mencionado antes, y lo que decía Mario de la metodología, ¿no? Entonces me parece que en este se nos perdió. Se le corta. Sí. Pero se entendió la idea, sí. Exacto. Sí, yo creo que la pandemia tiene un atractivo bueno, están al centro y al frente, como decimos aquí, ¿no? Todo el mundo, y es en realidad premiar el balance, no premiar un extremo o el otro. Es decir, no, en realidad este es un buen ejemplo de integrar las dos visiones y haciendo eje a lo mejor en la realidad del ciudadano, la realidad de... Sí, en la persona. Tal cual. Sí, digamos, no es crítica de ninguna, no es decir no lo otro, no lo decimos, claro, en vez de o, ¿no? Tal cual, es un camino propio. Me parece que conceptualmente es todo muy sólido. La vinculación con la innovación no hay que forzarla porque, como bien decían recién, creo que Mariana, estamos alrededor, estamos bailándole a la innovación, obviamente. Correcto. Yo creo que esta es una buena ocasión de encuentro entre el mundo Kaufman y Uruguay, digamos, que a partir de ahí seguramente fructificaría en enterarse que existe la movida de desarrollar un hub de innovación en Punta del Este, interesarse mutuamente y empezar a que rueden los dientes, ¿no? Me parece que es una gran idea. Sí, como decía Marcelo, que no sé si ahora seguirá Marcelo o estaba complicado. Estoy. Marcelo. No sé cómo, bien, perdón, cómo sugieren proceder, si quieren que yo sondee a algún nivel en Uruguay, si les parecería bien que fuese este comité o si tienen alguna otra idea distinta y ver qué responden o cómo suelen hacer. Nosotros habitualmente comisionamos, en este caso yo los estaría comisionando para que ustedes reunieran antecedentes, ustedes llevan la iniciativa como capítulo Río de la Plata, de proponer esto, y lo que tratamos es de buscar información, antecedentes de lo que se está haciendo, cómo Uruguay ha planteado su manejo de esta situación, su enfoque, es decir, tú decías que tenían una comisión, que habían creado una estructura para manejar la situación sanitaria. Y bueno, eso puede ser un punto de partida y hacer contacto con gente del gobierno para contarles, bueno, tenemos esto, este es el premio Kaufman, estos son los anteriores, está el website que ya lo tenemos, y la idea es hacer una presentación. El premio se otorgaría hacia el 2021, pero se postularía este año. Y para postularlo este año necesitamos convocarlos, saber más de lo que ellos hacen, etcétera, etcétera, etcétera. Nos da la oportunidad de hablar de estos temas. Excelente. Sí. ¿Y cómo sería ese proceso, si querés contarme un poco más? Esto está todo, yo
les voy a mandar kaufmanawards.org, ¿no? Ok, está todo ahí. Ahí van a ver las condiciones del premio Kaufman Awards, y la idea de postulación es el impacto social que tiene la iniciativa y también los elementos que tiene originales de diferenciación, ¿no? Obviamente mirando esas condiciones que son muy amplias, y los otros casos que tenemos, esto que les comenté de Ruanda, Barcelona Activa, para el caso de integrar la ciudad de Barcelona, integrar los barrios pobres con los barrios más ricos, el barrio 31 de Buenos Aires. El barrio 31, claro. Claro, hemos tenido los elementos argentinos, que es una startup, TOMS, o sea, van a ver todos los ganadores, son muy representativos de enfoques originales, pero que tienen un balance entre lo social y lo económico, que eso sería otro elemento interesante. No premiamos empresas que ganan mucha plata, ni tampoco a entidades que solo hacen una obra, bueno, Pescar, por ejemplo. La Fundación Pescar ganó el premio. Claro. Sí, contástelo otra vez. Entonces, ahí tenés un ejemplo de una organización que se ocupa de el empleo y la estabilidad en el empleo, ¿sí? Y los niños. Excelente. ¿Sí? Entonces, esa es la idea, decir, bueno, acá tenemos una idea original, interesante, de balance entre salud y economía. Claro. Yo creo, Cheme, que lo que podríamos hacer es recopilar los antecedentes disponibles en la web del premio. Lo que más califica el premio son los premiados anteriores. Tal cual. Y con eso decidir a quién golpearle la puerta y decir, mire, Uruguay puede ser el próximo, apliquemos, y bueno, después obviamente hay que evaluar, pero me parece que la mejor manera es hacerlo de ese modo. Perfecto. Y después tenemos el marco de referencia. Creo que todos, o 3 de los 5 que estamos acá lo conocemos, pero primero podemos contar con el marco de referencia del premio Washington. En Argentina, por ejemplo, hicimos la entrega del premio en la Embajada Americana. Es decir, podemos darle un marco de reconocimiento de un país que, digamos, como en el caso de Estados Unidos, está básicamente diciendo, ok, Uruguay nos parece un ejemplo valioso, ¿no? Y hay una tradición uruguaya de también tener esta especie de relación con respecto a los Estados Unidos, ¿no? Sí, tal cual, sin duda. ¿Y fechas? ¿Se manejarían o plazos? En octubre deberíamos definir los premios. O sea, en octubre decidir quién ganó. El comité elige 3 de los premios, uno en la categoría libro, los otros 2 son categoría gobierno o CSO y categoría startup, que este año a lo mejor abrimos el Prajalat también para ese propósito, ¿no? Bien. ¿Y la fecha del evento? Decías 2021, todavía no se sabe. Tendríamos que organizarlo. La idea original era anticipar esto, hacerlo antes, pero ¿qué pasa? Como entró toda la pandemia y esto, dijimos, no, es importante hacerlo virtual, pero también es importante, si se puede hacer el evento local, perfecto. Te doy un ejemplo. Hicimos la entrega del premio, y acá va otra cosa interesante. Cuando hicimos la entrega del premio a Harrison, ¿te acuerdas que vino la delegada de la gobernadora a Washington? ¿No? Marcelo. Sí, claro, perfectamente. Natalia. Y, sí. Estaban ahí también los de Never Again Ruanda. Exactamente. Fue muy, muy impresionante el testimonio, me impresionó mucho. Yo estaba ahí en Washington, fui yo a la entrega, me impresionó mucho. Pero bueno, además la delegada de la gobernadora. Ese era uno de los marcos que tenemos la George Washington University para hacer la entrega del premio. Pero además, lo interesante en este caso es que Harrison nos pidió, está bárbaro lo del premio en Washington, pero queremos que vengan a hacer el premio a nuestra convención. Y entonces hicimos una segunda entrega en Hermosillo con los 2 gobernadores, que fue muy gracioso porque además nosotros habíamos hecho una cosa muy sobria, como recordarás, de Washington,
Perfecto, con las sí, placas. sí. Bueno, los mexicanos, no, qué placas, hicieron una fiesta con orquesta, los dos gobernadores, Claro. la gente en mesas, violines, placas Claro. especiales para ellos, fotos, salimos en todos los diarios. Bueno, eso se puede hacer también en Punta del Este. Perfecto. La Creo idea que de les va a es interesar. importante hacerlo en Hermosillo porque es una manera de mostrar ellos ante los Estados Unidos y que la mega región funcionaba y estaba Claro. reconocida. ¿Mm? Yo creo que sería bueno atando, hilando todos los hitos, apuntar a entregar el premio en Uruguay y que eso, cuando nos pongamos a trabajar, no ya en la selección del premiado, sino en la organización de la entrega del premio, nos pongamos a trabajar en todo lo que queremos hacer, en el desembarco Exactamente. en Uruguay, en todo el proyecto. Que una vez que empezaste a hablar de una cosa, hablas de tres. Tal cual. Exactamente. Tal cual. Yo lo que estoy buscando es una open door. Es, Sí, es sí, una tal buena cual. estrategia de entrada, justo iba a decir que Es un flor de anzuelo, sí, sí. sí. Porque estamos Una de mosca, yo sorpresa. que pesco Bueno, con mosca. muchachos, somos el capítulo Río de la Plata. Tenemos la sede en Uruguay. Queremos Bien. hacer algo para presentar al país, para desarrollar esto como una región, no como un capítulo solo del país, pero es importante que tengamos una sede regional. Y bueno, Importante para la presentación, que hay que hacer como un documento que para pescar, Ok. yo me ocupé un poco de ayudarlos y hacérselos para que respete un poco también el espíritu del premio y Claro. demás. Me parece importante a la hora de hacer todos estos contactos de contar con datos concretos. Obviamente que no va a haber como probablemente una historia, digamos, de tantos años, porque esto fue un manejo que Claro. se dio por esta situación inusual, pero que habla de esto de la integralidad de la persona y de cómo en realidad reaccionaron inmediatamente, la metodología. Digamos, todos estos temas para mí que conversamos hoy tienen que estar a la hora de recabar la información Entiendo. para después poderla Y de hecho estás dando en un combinar. clavo también que es muy importante y tiene que ver con lo que decías antes de la innovación, porque me estoy acordando ahora que también fue noticia que Uruguay es el único país donde Google y Apple están probando una tecnología conjunta que tiene que ver con los Bluetooth de los celulares para hacer seguimiento del track del COVID. Entonces lo usaron como sandbox a Uruguay para probarlo y después lanzarlo. Y lo mismo está haciendo ahora la Organización Mundial del Turismo. Están sacando una especie de pasaporte digital que lo están probando por primera vez con Uruguay, pero pretenden después ampliarlo, en donde habría un pasaporte sanitario, donde vos podrías tener tus tests. Entonces está vinculado con la reacción a la crisis del COVID. Claro, y tiene que ver con datos concretos, y además tiene que ver con algo que, a ver, esa confianza, ¿por qué está puesta? Digamos, ¿qué motiva a Google y además? ¿Es porque simplemente económicamente es viable? ¿O porque también hay alguna otra cosa que genere, voy a probar esto porque mi prueba va a poder ser tomada como una verdadera prueba piloto para poder después explayarlo? Digamos, como cuando en la aceleradora trabajábamos, a veces usás esta palabra, ¿no? De si el modelo de negocio puede ser escalable o no, ¿no? Cuando hablamos, ustedes son los economistas, yo me dedico más a combinar las cuestiones, pero la realidad es que la escalabilidad también está dada porque si vos probás con un modelo de negocios que realmente te permita hacer, digamos, planificar ese crecimiento, la prueba tiene que ser Quiere contemplar todo eso. efectiva, ¿no? Entonces, bueno, me parece que esos son los datos que van a hablar de por qué también Uruguay manejó bien. Está también el caso me enteré hoy, por ejemplo, que Amazon está considerando filmar en Uruguay porque es el único país de la región que está abierto para filmaciones. Entonces, está haciendo un aprovechamiento de la crisis también que es para observar. Podemos Sí, a mí me parece, sí. a mí me parece que hay un componente reputacional que Uruguay, si lo aprovecha bien, le va a generar un valor enorme después de esto.
al Claro lado que de, sí. de las dificultades que hay en el resto de la región, los disparates de Brasil, la mediocridad de la Argentina, los pésimos resultados chilenos, Uruguay está emergiendo, no, amén de la performance, de la buena performance, hay como una pulcritud que insiste en una reputación que tiene Uruguay. Ya viene con algo, con un modo de operar, de ser, de actuar. Yo creo que si lo hacen bien, Uruguay puede pegar un salto enorme después del COVID. No, después del premio. Después del premio, Marce. No, bueno, no, después del COVID. El premio sería el salto. Pero quizás, Perdón. Esto que dijo Emiliano, es lo que yo venía pensando. El premio exclusivamente está bien. El tema del cómo manejaron la cuestión del COVID es un premio, pero que además puede mostrar que en realidad Uruguay maneja las cosas de otro modo. Claro. O sea, que no es un tema exclusivo, porque es cierto, como decía Mariano, hay zonas francas, quien va a Zona América parece que estuviera en la luna, no parece Uruguay. Entonces, está bueno lo que decís. Como que la crisis mostró lo distinto de Uruguay, no es que Uruguay reaccionó distinto. Está bueno. Digamos, como Uruguay tiene así ese bajo perfil. Mostró su madurez. Viene trabajando, es eso, Uruguay es esto. Y creo que más allá, por supuesto, que por supuesto tiene infinidad, es un país y hay de todo, creo que es apalancar de algún modo que el premio premia esto, pero que además muestra así, pero estamos haciendo esto desde siempre. Este es uno más. Sí. Para mí es esto, mostró su madurez. O sea, la realidad es que claramente se ve que están apalancados sobre una forma de ser, o de, no se habla de forma de ser en un país, pero digamos, de esa forma de gestionar, que ha trascendido incluso el color del gobierno, ¿no? No, pero es que hay un componente cultural, eso de la forma de ser a mí me parece que sí, porque hay un componente cultural. A ver, la cuarentena voluntaria, apelando a la responsabilidad civil, es algo que solamente puede tener éxito en un país con un componente cultural muy sólido, porque la verdad es que acá en la Argentina no hubiera ocurrido, ¿no? Acá en la Argentina no es que Alberto Fernández es peor que Luis Lacalle, es que vos ponés una cuarentena voluntaria y no le da bola a nadie, porque hay un montón de antecedentes, de ilegitimidades y de un montón de factores, no vamos a entrar en... Pero me parece que Uruguay en realidad toma algo que ya tiene. Exacto. Les estoy mostrando en pantalla el sitio web del Kaufman Award. Bien. Y aquí la ceremonia. Y la ceremonia me interesaba mostrarles porque aquí tienen, por ejemplo, la ceremonia que hicimos en Sonora. Aquí tienen la ceremonia en Washington. Aquí tienen la que íbamos a hacer en Tucson, que la reemplazamos porque obviamente vino el virus. O sea, Mariano, que a mí me lleva siempre la zona. Mariano, yo estuve en la entrega en la embajada en Buenos Aires y en la de Washington. Lo que veo es que a mí me está llevando siempre a las más aburridas. ¿Viste? Te faltó. No sé. La de Punta del Este tiene que ser divertida porque venimos de muchos meses encerrados. Va a haber muchas ganas. Va a haber. Está fuera de Buenos Aires, de la embajada. La hicimos. Es decir, les estoy mostrando esto para decir, bueno, si quieren mostrar qué se trata, esto fue el 2018 con los antecedentes. Y la otra cosa que ustedes comentaban, acá están todos los premios anteriores. ¿Ven? O sea, pueden buscar aquí cada uno de los ejemplos. Pero la otra cosa es que fue una oportunidad también para presentar cosas como esta. Esperen que voy a tratar de conectar el sonido. Yo mientras voy a aprovechar para servirme lo que para Mariano es una limonada. Mariano me va a entender. Lo que para vos es una limonada, yo me lo voy a servir. Está muy bien. Bueno, o sea, una caipira, hay una caipirosca, sería una cosa así. Aquí tienen, por ejemplo, así presentaron la megaregión. Imagine a place in the world with a collective economic force produced by the synergy of two countries who work across two states, united in a region that offers companies a platform for growth and the advantage of shared resources. This place is known as the Arizona Sonora Megaregion, a place that fosters increased trade, investment, and the exchange of knowledge. We have one of the most vibrant business and innovation environments anywhere in the world,
where several industries are thriving: aerospace and aviation, automotive, and mining. In aerospace and aviation, we have one of the largest clusters in the US and Mexico. Our supply chain in aerospace and aviation includes 1,860 companies, responsible for 62,000 direct jobs. In fact, the complete supply chain is within a one-day trucking radius. As far as automotive, esto es simplemente una muestra de lo que podría hacer Uruguay si ellos quieren mostrar, porque los de Sonora querían mostrar esto, y le damos la oportunidad en el premio de decir, ok, muestren ustedes lo que están haciendo en la ceremonia. La ceremonia le dimos espacio, recordarás, en Washington, y lo podemos hacer más online, por supuesto, para que contaran las cosas que están haciendo. Y en este caso, presentar, bueno, cómo encararon la pandemia, y también un poco qué es Uruguay, qué cosas tiene que tienen que ver con eso. O sea que sería una oportunidad para ellos para decir, acá estamos, y esto es lo que estamos haciendo. Y esto es un ejemplo. Esto es un ejemplo. Yo como que diría algo así, ¿no? Esto es un ejemplo que en realidad en un entorno de una situación tan grave como la que se vivió, bueno, se tomaron todas estas medidas que hablan de Uruguay, de esta forma de ser, ¿no? De este ser cultural, y que actuar sobre eso no fue para atraer, sino para solucionar el problema, y que la misma situación ya atrajo otras cuestiones como las que vos decías, y que marca que en definitiva se concentraron también en el proceso, sabiendo hacia dónde iban, pero no, es como esta cosa, yo me acuerdo que a mis hijos les decía cuando eran chicos, no mires qué se sacó el otro, sino simplemente vos intentás superarte a vos mismo, ¿no? Y creo que tiene que ver con esta modalidad, porque yo pensaba algo así como, en algún momento escuché esto de ser la Suiza de Latinoamérica, la Suiza de Europa, en Latinoamérica, Uruguay, se transformara en este lugar como privilegiado, ¿no? Y que la realidad es que si sigue así, el pequeño se come al gigante, o a los gigantes, y se invierte la relación. Pero entonces, sí, lo tomaría como un ejemplo. Me parece buenísimo. Nosotros, Marce, entonces investigamos bien la página para hacernos de la casuística. Si te parece, Mariana, hablamos otro día también para que vos nos cuentes un poco el documento que habría que ir armando y los casos en los que deberíamos prestar atención para ir... Es que lo hagamos como un equipo, porque la realidad es que me parece que, a ver, yo creo que va a ser el mejor resultado, ¿no? Y, sin duda. Más que nada creo que hay que tener en cuenta, ahora yo me fijo y después te los mando, como la síntesis de los puntos a tener en cuenta. Creo que la categoría sería... Bueno, no sería, no. Perdón. Les muestro, en el sitio web está toda la información, incluida las categorías de premio para que ustedes elijan. En cada caso tienen además el formulario con los estándares. Porque bueno, somos la sociedad de la mejora de la performance, o sea que tenemos estándares para cada categoría. Y ahí tienen Business Social, Government Ecosystems. No, que creo que es ahí es donde quería ver, es Government Ecosystem. Yo creo que sí. Y ahí tenemos distintos ejemplos. Y después... tienen todos los candidatos pasados y tienen los premios anteriores, así que tienen con toda la referencia como para decir, ok, ¿cómo podríamos presentar esto? Y si quieren hacemos una segunda reunión semana próxima ya con qué es lo que ustedes pensaron para instrumentar esto, que puede ser el primer paso o una buena excusa para empezar a hablar con la gente de Uruguay. Excelente. Presentarlos a ustedes como capítulos ya directamente. Excelente. Me parece buenísimo. Estudiamos bien la página y esos papeles. Me parece una gran idea. Sí, me parece, además, insisto, tomando la mirada larga, que es lo que queremos después hacer en Uruguay, pensando en un landing que nos permita permanecer, es una muy buena vía de entrada. Exacto, esa es la idea. Así, si lo podemos concretar, me parece que es la fruta más cercana. Sí. Lo presentamos y jugosa.
Además de estar cercana, digo, jugosa. Sí, y es algo poquito que podemos hacer con, claro. Con facilidad. Bien, genial. Bueno, hagamos así entonces, lo charlamos, nos juntamos. Yo estoy familiarizado porque participé el año pasado en el premio, así que ¿Y sos sé de miembro del comité? Soy miembro del comité, exactamente, por lo tanto van a tener que convencerme. Una característica interesante que tenemos en el premio, que hicimos para incrementar el impacto, es que los ganadores de los años anteriores se convierten en miembros del comité para elegir el año que viene. Claro, perfecto. De esa manera ampliás muchísimo el radio que podés explorar. Tenemos gente de China ahora. Claro. Bien. De Barcelona, es decir, tenemos un radio de mucho más de lo que era antiguamente el premio, eran americanos dándole premios a los miembros de la sociedad. Era como una secta. Bien. Bien. Pregunta, más allá de esto, o sea, las jornadas y esto que habíamos pensado, ¿es con posterioridad en el mismo? Porque, a ver, nada quita que pueda... De hecho, en México nos están volviendo, digamos, con la idea de... Digo porque en el documento este que había armado era en función, más que nada, de lo que vos habías contado, Emiliano, pero no para encajarlo, sino para entender, bueno, esto fluye con aquello que están tratando de entrar a hacer, en qué se puede sumar, sobre todo, ¿no? Entonces, me parece que por ahí... No estaría de más ir pensándolo, para que no se vaya el año, porque por ahí puede ser que la segunda mitad del año esto sea posible y convocar a gente, es como un poco una forma de publicitar la forma del instituto, es decir, no quedarse en meras palabras, que es lo que hablábamos al principio de la reunión, que Marcelo decía, mucha gente se quedó sin lugar, y bueno, y se generaron estos grupos que fueron de catarsis y al mismo tiempo de generación, pero por ahí no resolvían o no se terminaba de resolver ninguna cuestión concreta, ¿no? Tenemos el ejemplo de Arison, y tu experiencia, la de Mario, bueno, Marcelo también participó, en el sentido de lo que se puede hacer con relación a hacer unas jornadas relacionadas con el tema pandemia y los escenarios. Eso es una posibilidad. También eso les puedo pasar los enlaces grabamos parte de las sesiones que muestran, bueno, la concurrencia que hubo y demás, y después están los documentos, incluso los que generaste, Mariana. Es decir, que es otro caso en el que podemos mostrar, ok, esta es una alternativa que se puede hacer en adición. Pero digamos... me parece buena idea. Vean cómo lo pueden usar, porque eso puede ser interesante, decir, bueno, en el transcurso del año, a lo mejor el capítulo tiene interés en hacer una sesión más local, que tenga que ver con la pandemia. Sí, o por ahí, yo me animaría a pensar, claro, me animaría a pensar como que, bueno, eso sirvió. Y yo pensaba, cuando lo leí, y lo que había escrito antes, me gustó esto de jornadas de análisis estratégico, ¿no? En términos de esto de la atracción del talento y de la madurez que tuvo Uruguay, y de pronto de la cantidad de situaciones en donde hubo noticias de la calle que, bueno, atraía a argentinos con las facilidades. Entonces hay como muchas dudas con respecto a esto de Argentina, también a lo mejor de Uruguay, y puede ser un buen momento como para pensarlo en términos de jornada de análisis estratégicos para que se instalen, digamos, nuevos emprendimientos, ¿no? Y que sea como, bueno, a ver, esta es la situación que se busca, o sea, por ejemplo, puede ser de negocios de distinto tipo. Creo que los de triple impacto hoy, en esto que están queriendo hacer de innovación, está muy bueno pensarlo. Está bueno, tendremos que empezar a pensar necesidades, ¿no? ¿Qué necesitamos para encarar eso? Bueno, por eso, como que con toda esta nueva información que motivó que haya gente preguntándose, incluso se escuchaba así, fulano se fue a Uruguay, mengano, no, acá en Argentina. No,
Y te anticipo allá. que la semana que viene hace una seguidilla de entrevistas acá en Argentina, Luis. Así que esas entrevistas se van a quintuplicar. Bueno, se han viralizado algunos videos. No todo el mundo está en condiciones ni lo van a hacer, No, pero no es para tampoco todos. está muy No. claro, ¿no? No. Entonces puede ser que el instituto bueno. se ofrezca como para que estas jornadas de análisis estratégicos de emprendimientos post pandemia, por ejemplo, ¿no? Detalle importante que se me ocurre que podríamos incluir para estas jornadas, como tiene el impacto social ahora un rol muy importante, porque estamos hablando de Obviamente. Que por ahí pasan las cosas, tener a Roger, Kaufman y a Prajalad en la misma sesión. Y a los colaboradores de Prajalad los podemos llegar a convocar también, Gary Hamel y toda la gente de Michigan, para decir, bueno, transmitir la idea del impacto social y la necesidad de aliar la recuperación económica con el beneficio de cómo se hace que la gente esté mejor. Y en este caso particular, la crisis sanitaria lo hace muy palpable, es decir, que no hay manera de salvar la economía sin salvar a la gente. Parecería obvio. Y viceversa. Pero además vos sabés que Uruguay, en esto que está diciendo Mariana, esta moda que está ocurriendo hoy, sobre todo en Buenos Aires, de argentinos que miran Uruguay y dicen me voy a ir a vivir a Uruguay. Hay incluso una estadística de la cantidad de empresas argentinas que han pedido su radicación en Uruguay. En realidad la razón por la que se quieren ir a Uruguay tiene que ver con el modo de vida, no solamente con una mayor rentabilidad. Yo creo que nadie hizo las cuentas para decir en Uruguay voy a pagar menos impuestos. No, porque es muy caro Uruguay además. O la tasa, sí, claro. Además, vamos a pagar impuestos en los dos países, Argentina no, pero además los costos de producción en Uruguay deben ser los más caros de Latinoamérica. Sí. Lo que la gente está buscando en Uruguay es certeza. Es mega, ¿entendés? Es que hay un estilo de vida, hay cumplimiento de contratos, hay un modo de trato humano, hay previsibilidad y largo plazo. O sea, en realidad es esa visión mega que no es solamente, pues muy interesante, cuando vos hablas con la gente y dice me voy a Uruguay, no te está diciendo me voy a Uruguay porque voy a ganar más plata, no sabe si va a ganar más plata, pero cree que va a vivir mejor. Pero bueno, la creencia se instala también porque esta madurez con la que manejó la pandemia, esta forma cultural de ser, transmite eso que es una búsqueda continua. Obviamente que aunque te lo dé lo externo, si vos internamente no lo tenés, no hay lugar que te lo garantice, por más que vayas al lugar más lindo del mundo. Ahora, me parece que de todas maneras, como estos son noticias que se han dado, y estamos hablando de incluso que haya algunos que quieran u otros que no, yo creo que de estas jornadas puede desprenderse que surja algún proyecto, o plantearla de tal manera que surja. Y entonces viene la graduación del proyecto, y creo que el proyecto del BIT se puede perfectamente relacionar acá, en términos de fondearlo también, ¿no? Digo, no porque lo haga el BIT, sino para que todo este esfuerzo, obviamente que queremos que todo mejore y todo, ¿no? Pero que tenga el sentido que estamos queriéndole dar, ¿no? Yo quiero agregar una cosa chiquita por todo lo que han dicho recién. En lo personal tengo clientes que ya se han instalado en Uruguay, pero que los negocios los hacen en Argentina. Uruguay es un poco un salvoconducto en algunos casos, es un lugar si esto estalla y se transforma en Venezuela, me voy a Uruguay. En fin, hay toda una serie de cuestiones que por ahora no son más que un seguro de vida, digamos, ¿no? Sí. Y lo más probable es que en general las empresas sigan haciendo negocios en Argentina, porque Argentina es un mercado escandaloso, pero los tipos o se van a ir a vivir a Uruguay, o Uruguay les da la garantía de que si esto se transforma en Venezuela, bueno, por lo menos tienen un lugarcito para seguir trabajando. ¿No? Anoto aquí para Marcelo un agregado, que es hablar de los modelos de estos estados, como dice Mario, shelter, que sería, por ejemplo, Taiwán, Formosa, Hong Kong, Singapur y Panamá. De hecho,
Tenemos un capítulo en Panamá con la zona franca, y con eso sí hicimos la rehabilitación de Colón. Pero la idea es que estos son países definidos son pequeños, no tienen un mercado propio, como dice Mario, tienen enormes países que están de alguna manera a veces en conflicto, y sin embargo lo que ofrecen es la garantía, la protección de reglas de juego, la protección de el refugio desde donde se puede hacer negocios. Sí, bueno, cuando está todo muy loco, por lo menos me puedo refugiar en un lugar, puedo asentarme en un lugar desde donde tengo más previsibilidad. Y eso, en definitiva, al que está en el otro lado, también le conviene. Por eso China no invade Taiwán. Y también incluso se modera con Hong Kong, porque sabe que es muy importante para ellos. De hecho, lo que hicieron fue copiar Hong Kong en las zonas especiales. Básicamente, Shenzhen es una copia del otro lado del charco. Yo quería apalancar la situación que trajo Mariana y lo que decía Marcelo. Mariana dice, está todo muy bien, vamos a hacer el premio de ellos, pero acordémonos que habíamos empezado a trabajar con los empresarios que querían ir a Uruguay. Este fue el primer punto. Esta otra cosa, me parece perfecto, lo apalancará toda esta historia. Es, digamos que o lo trabajamos como elementos separados o lo trabajamos como elementos juntos, somos los mismos, pero tenemos dos proyectos diferentes. El punto es el siguiente. Es cierto, va a haber mucha gente, lo que yo le había dicho a Marcelo la otra vez, los empresarios más importantes de la Argentina ya están en Uruguay, ya ocupan zona franca, ya están metidos hace rato y tienen empresas y están instalados, digamos, ¿no? Pero hay un sector importante de tipos que dicen que van a ir, pero por supuesto, tal cual como vos decís, Mariana, hay que pagar impuestos, hay que hacer la cola, los contadores no te dan pelota. Bueno, hay toda una serie de temas que casualmente fue lo que yo no pude hacer porque se me vino el COVID, porque yo tenía que ir a Punta del Este y a Montevideo antes de venir para acá, y se armó todo este lío, y llegué justo el 16, acá me estaban cerrando la frontera cuando me vine con el auto. Pero digamos que creo que tenemos que juntar los pedazos porque hay un sector importante de argentinos que ya tienen empresas allá, pero las tienen de pinta porque no saben qué hacer con ellas, y hay un montón de tipos que quieren empezar ahí. Lo que tenemos que darle es el sentido a esto, más allá de que sea un seguro de vida, digamos. No, claro. Es un lugar donde se puede laburar. Entonces, esto sí hay que planteárselo, y te invito a vos, Emiliano, de ver de qué manera podemos tener el apalancamiento interno dentro del gobierno uruguayo como para que esto ocurra y que nosotros seamos tipos que empujan, que llevan gente, pero que los vehiculizamos y que efectivamente las empresas empiecen a funcionar en Uruguay como corresponde, digamos, haciendo negocios en Argentina, en Brasil, en donde sea, ¿no? Esto digo, ¿no? Un poco... Está bien, concuerdo con lo que decís y creo que va muy en línea con lo que pretende Uruguay, porque como bien decís vos, la plata de los argentinos Uruguay ya la tiene hace rato y no es lo que les sirve. Lo que les sirve son argentinos trabajando allá y generando valor, porque el gran problema que tiene Uruguay es falta de talento. O sea, además de que son pocos, están demasiado distribuidos, no tienen centros urbanos, entonces además de ser poco interesantes como mercado, están muy defragmentados para la producción de valor también. Entonces, Luis lo dice abiertamente que él quiere 100.000 argentinos, pero quiere 100.000 argentinos mudados, laburando y con su familia yendo al colegio. O sea, generando valor, instalándose, no simplemente yendo a operar, como hay muchas empresas que bien describís vos. Ese es va a seguir haciendo negocios acá. Motivo por el cual tiene que vivir allá, mandar a los pibes al colegio allá, y tiene que hacer negocios acá, lo cual ese es nuestro desafío. Yo creo que este es el trabajo que tenemos que hacer para que sea fácil. Obviamente, hoy esto nos está dando la pauta que es fácil, es mucho más sencillo. Lo complicado en Uruguay es justamente Uruguay. Entonces tenemos que trabajar para que Uruguay sea, o por lo menos tener la llave. Mira, es complicado, pero ¿sabes qué? Nosotros te lo hacemos sencillito. Creo que este es el juego. A propósito de las jornadas y también eventualmente del premio, recuerden que habíamos hablado de hablar con los grandes empresarios y los pequeños empresarios que han
se han metido a desarrollar Uruguay. Estoy hablando de los Ornequianes, de los Constantini, estoy hablando de los Bulgeroni. ¿Qué es lo que ellos, invitarlos en una jornada donde ellos pudieran presentar qué le falta a Uruguay, qué es lo que necesitarían ellos para poder realmente aprovechar todo el potencial que tiene Uruguay? Bueno, eso puede ser una punta para hablar con ellos. Es decir, mire, estamos organizando esta jornada, queremos que ustedes participen para contarnos qué es lo que ven que falta para que Uruguay sea lo que necesitamos en Argentina, supongamos, o Brasil, para desarrollar negocios. ¿Qué cosa les falta? Bueno, los uruguayos, y por supuesto los uruguayos tomando nota en cuanto a decir, ok, esto sería el origen de qué tenemos que hacer. Bueno, sabemos mucha de la respuesta, pero es mejor que lo diga Ornequiano, Constantini, o gente que pone millones de dólares en el país, que lo diga una persona que es técnicamente competente, pero no tiene el impacto que tiene. Es decir, bueno, estos son los clientes de Uruguay. Escuchemos a los clientes y veamos cómo podemos hacer para bueno, un plan para que sea lo que ellos buscan. Y empezamos, como dice Mario, a lo mejor por un proyecto concreto. Mira, vamos a hacer, no sé, digo cualquier pavada, ¿no? El desarrollo de Constantini del puente circular en José Ignacio, lo que nos falta es esto y esto. Tenemos red tape, tenemos burocracia, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo podemos organizar para un proyecto específico las cosas de manera de que de paso capacitamos gente? Es que yo creo que, sí, mira, y yo creo que, ¿sabes qué? Una manera, no sé, si me animo a pensar, porque yo decía, bueno, que tenemos que tener mucho cuidado que no suene a reclamo, ¿no? Claro, digo, muy buen punto. Esto es como cuando las mujeres van y le dicen los maridos y los maridos se reclaman. Pero es muy importante. Entonces yo pensaba, a lo mejor habría que agarrar un ejemplo concreto de algo que esté funcionando, o que empiece a funcionar, y qué le está faltando. Entonces, tenemos este ejemplo, que está funcionando de esta manera. Y acá hacemos agua porque no sabemos. ¿Cómo nos pueden ayudar? ¿Cómo Uruguay podría ayudar a este emprendimiento a que se sume a su ola? Por eso digo es decirlo igual de manera distinta. Por eso digo que los Ornequianes, los Constantini, los que están haciendo algo, te lo pueden decir con absoluta, digamos, no se va a ver precisión. Con la crítica de alguien que dice, bueno, no, es alguien que está invirtiendo en el país y dice, muchachos, esto es lo que necesitamos, esto es lo que nos falta, y por supuesto que se queja, pero invierte. Claro. No, yo digo que hay que... Está ahí, no está mirando de afuera y diciendo, no, a mí si no me dan esto no voy. No. Claro, no. Yo lo digo porque me parece que es muy importante sumarlos, ¿no?, a este tren y que ellos lo sientan como un evento que suma a Uruguay y suma a Argentina. No es simplemente unas jornadas de información para los argentinos que se están allá, sino cómo esto le suma, ¿no? Yo creo que esto habría que hablarlo con gente de Uruguay, ya del equipo de la calle, ¿no? Para hacerlo participar y decir, ok, ¿cómo lo quieren manejar? Pero la idea sería, vamos a ir a proyectos concretos, lo que está planteando Mario, y decir, bueno, aquí hay 2, 3, 4 proyectos muy grandes en donde podemos empezar a trabajar. No tenemos que cambiar todo, podemos simplemente hacerlo bien, mejor para este proyecto, y en ese proceso va a cambiar otra cosa. Les doy un ejemplo de Panamá. En Panamá, la autoridad del Canal de Panamá cambió el país, creó al país. ¿Qué quiere decir? Un detalle, John McCain nació en Cocoloco, en Panamá, en una base militar. Los militares que crearon el canal, crearon un sistema de ingeniería, de diques, esclusas, y que necesitaba además regímenes, sistemas de trabajo muy americanos, muy organizados. Y Panamá era en aquella época una pequeña provincia de Colombia, que eran básicamente pescadores, gente que vivía en una economía mucho más simple y primitiva. Con el tiempo, cuando Carter entrega el Canal de Panamá, de hecho, nosotros pusimos a la Fundación Carter porque sabíamos que en Panamá era bien vista, incluso por los que eran chavistas. Cuando Carter entregó el canal, Panamá conservó la autoridad del Canal de Panamá intacta, y las bases militares americanas se convirtieron en los centros de la autoridad del Canal de Panamá, que es
la gran administradora de ahora la expansión del canal. Otro proyecto descomunal que hicieron, y que es la que financió también la transformación de Colón. Quiero decir que cuando se generan estos proyectos concretos, donde hay inversión y donde hay... Lo que hicieron fue, educaron a los panameños para que funcionaran de tal manera que pudieran funcionar las esclusas. Y que pudieran ser previsibles, podían pasar buques, no era chiste, si los tipos claro, a bailar en el medio de eso era un desastre. O sea que realmente controlaron la salud, por ejemplo, erradicaron la fiebre amarilla y el cólera como condición para crear el canal, porque el ESEP dejó de hacer el canal porque lo mató la peste. O sea, la peste les diezmó a la gente y fueron los americanos que vinieron después con un médico militar que fue el primero que empezó a hacer una vacunación masiva y gracias a eso se pudo no solo hacer el canal, sino erradicar la peste de Panamá. Pues la gente no iba a vivir a Panama City porque digamos, la fiebre amarilla no existe. Pero una vez que la salud estuvo garantizada, bueno, se empezó a desarrollar lo que es hoy Panama City, que es una especie de Hong Kong de América Latina. Por ahí, sí, pensémoslo, pero a lo mejor podría ponerse un ejemplo de una empresa que viene de un Ernequian o un Bulgeroni, que son personas, digamos, de mucho posicionamiento en la Argentina, y puede ser, como decía Mario, que haya algún emprendimiento más pequeño, pero no por eso menos interesante para Uruguay, en cuanto a qué pueda desarrollar y qué pueda sumar, y con qué digamos, cómo solucionar, cómo sería el proceso para que, digamos, aclarar, que sirva de información y a su vez esta pregunta, ¿no? Que decía de hacerla como distinta. Pero pensemos como en un ejemplo concreto, yo creo que a veces es lo más gráfico, ¿no? Exacto. Para inspirar también incluso a todos los que están escuchando y que puedan estar pensando a ver qué hacen, porque la idea sería inspirar a otros. Si les parece, el viernes próximo nos volvemos a encontrar y ya avanzan en decir, ok, esto es como lo organizaríamos, y vemos el tema de proyectos concretos y jornadas, cómo se relacionaría para decir, ok, a lo mejor podemos aprovechar la oportunidad para tirar esta carta. Quiero decir, yo creo que esto hay que hablarlo con la gente de la calle ya para decir, bueno, tenemos esta oportunidad, el premio nos va a dar una oportunidad, podemos hacer una jornada, podemos focalizar las jornadas en proyectos estratégicos, y todo eso lo podemos hablar con ellos para que nos digan, ok, sí, no, esto podemos, acá no podemos, con este sí, con este no. ¿Me explico? Dale. Antes de yo, si les parece peso pesado, hablar con ellos. Me parece. Yo, si les parece, lo primero que sondeo es ver si al gobierno de la calle le parece bien a ese comité, o si en cambio tiene otra idea. Pero lo primero que necesitamos es saber a quién se lo otorgaríamos, ¿no? Definirlo. Exacto. Y eso abundó, lo tienen ellos. Claro, abundó un poco la argumentación sobre por qué, pero habría que ver a quién le colgamos la cocarda, así que yo un poco hago esa averiguación. Exacto. Después las jornadas después las podemos hacer como parte del proceso de evaluación, o sea que la vinculación ahí va a ser fácil. La vinculación a su vez con el programa del BID está buenísimo si tenemos la convocatoria de semejantes empresarios, porque eso va a ser interesante per se, pero para hacer el link más directo con el programa del BID necesitamos que alguno de los proyectos tenga que ver también con economía digital, en el sentido de que el proyecto ese pretende vincularse mucho con servicios basados en conocimiento, etcétera. Entonces, pensar alguno de esos... Entonces, ese es el foco del proyecto del BID, o sea, hay que entrar por ahí. Claro, el proyecto del BID lo que pretende es captar talento, sobre todo versado en la economía digital, digamos, en servicios intensivos en conocimiento. Muy buen punto. Entonces, Bulgeroni, por supuesto que es un premiazo, pero va a tener poca vinculación con ese programa. Pero en la jornada podemos tocar estos 2-3 puntos y así hacerlo vinculante. Y seguro que va a aparecer como otro elemento, y lo digo por haberlo vivido, la necesidad de infraestructura digital. Claro, para cualquier cosa. O sea que Bulgeroni y todos los demás son clientes. Yo tengo, o tuve, porque ahora ya vendí la casa, pero fibra óptica, gracias a Constantini.
Porque Constantino hizo el proyecto y llevaron fibra óptica a Laguna Garzón. Antes de eso teníamos, nos comunicábamos con la vela, nos conectábamos, se iba como la luz. Nigromancia. Y desde el momento que pusieron la fibra óptica, por supuesto entramos en el mundo contemporáneo. Entonces, esa infraestructura que implica, eso no es chiste, eso implica también tener gente capacitada para prestar el servicio, para que no se caiga, para que se puedan hacer un montón de cosas que requieren después todo el universo, el ecosistema de aplicaciones tecnológicas. Entonces, bueno, a lo mejor podemos casar el tema tecnológico con el proyecto económico, lo de Mario con lo de ellos. Es decir, cómo van a hacerlo. Pero tendríamos que mirar concretamente qué proyectos hay. Excelente. Listo. Bueno, mano Bien. por nombre. Muy rico, ¿verdad? Muy bueno, muy bueno. Entonces, Hay muchas líneas, hay que jugarlas todas en paralelo, que una no nos haga adormecer la otra. Exacto, puede ser que cuando hablemos con ellos descubramos que bueno, el orden de los Claro, es distinto. porque en general en estos casos uno no tiene muchas balas, entonces si bien a quien vamos a nominar para el premio no será la misma institución o la misma persona con la cual empezaremos a trabajar los otros proyectos de los que hemos hablado en los últimos minutos, bueno, pero tenemos que tratar de ir teniendo todas las bolas en el aire, pero tenerlas todas controladas. Exacto, tenerlo presente en el espectro. Me gusta. Yo me quedo un minuto con Mario, los despido porque tengo ahora que irme a otra reunión. Un abrazo. Adiós. Hasta luego, un gusto, hasta luego. ¿cuál? Y les mando